Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. En ese curso, una de sus profesoras importantes es nuestra invitada de hoy, Analía Antic. Ella es profesora de Derecho Administrativo, a cargo de la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Rosario. Es investigadora de la Comisión de Investigaciones de la UNR y además, después de ser exsecretaria académica de la universidad, además es abogada litigante. Y abogada litigante en serio, de las personas que transitan tribunales y sufren las injusticias de la justicia. Y en su especialidad trabaja en lo contencioso administrativo, que en esta provincia, al igual que en casi todas partes, ya es una competencia muy especializada, muy particular. En este caso, es originaria, excluyente y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, hasta hace muy poco tiempo, cuando el número de estudiantes lo reventó al hacer de la Corte. Se crearon cámaras de lo contencioso administrativo, pero constitucionalmente eso pertenecía a la Suprema Corte de Justicia. Eso desde el año de 1962, es decir, 38 años del siglo pasado y unos pocos de este siglo. Yo tengo para mí, tanto como para empezar esta conversación, que el Estado ha sido privilegiado en toda la República Argentina. No hay provincia que no consagre una competencia especializada, excluyente, exclusiva, para litigar contra el Estado por sus actos administrativos. Pero además, en muy pocas partes se dice qué es lo administrativo o qué es lo contencioso administrativo. Y entonces empezamos a decir que muchas cosas son cuando no lo son y se discute circularmente durante años, privilegiando otra vez el no pago del Estado, estamos dándole alongaderas a los asuntos. Pero además, lo contencioso tiene un plazo de caducidad muy breve. Por ejemplo, en Santa Fe, si yo tengo una denegación tácita de un recurso administrativo, tengo 60 días para ocurrir lo contencioso o me caduca la acción. Es decir, tengo un solo lugar para litigar, en una sola ciudad, al cual tiene que concurrir toda la provincia, que tiene horas de distancia, con plazos angustiosos de caducidad, y además con privilegios importantes. La provincia tiene en general duplicación o triplicación de los plazos procesales, tiene un cuerpo abogadil que, como no funciona, hay que tenerle especial consideración a ese no funcionamiento. Y eso hace que yo tenga que en estos conversatorios empezar diciendo en qué consiste lo contencioso para la Argentina, cuáles son las pautas originarias, cuáles son los desafíos actuales en función de todo eso, y todo eso en comparación con la promesa del constituyente de tener una defensa inviolable, lo que aparece detrás del sintagma debido proceso, que no me parece que no siempre se cumplen los contenciosos administrativos. Para charlar de todo esto, le he invitado a Analía. Sé su entusiasmo por la docencia, sé lo buena docente que es, y le pido que con ese sentido docente que tiene nos explique con la mejor forma posible. Aquí hay gente que no es abogada, Analía, explicarle en qué consiste todo esto de lo contencioso. Vamos desgranando el camino para llegar a alguna solución al final de la charla. Te doy la más cordial, afectuosa bienvenida a este conversatorio, lugar de conversaciones, para que empieces a charlarnos del origen de todo esto, del por qué, para qué, del qué, cómo, cuándo, dónde. Te escucho con toda atención, mi querido. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Es un placer para mí participar de cada una de las actividades que usted tan generosamente siempre comparte y a las que siempre me invita. El tema del contencioso administrativo creo que está pasando por un momento de transición muy importante, sobre todo porque la globalización de los derechos y los ciudadanos que son cada vez más universales
hace que en general el derecho administrativo y el contencioso administrativo en particular tenga que cambiar sus categorías tradicionales para dar respuestas a los problemas de la sociedad de hoy. Cuando nosotros hablamos de contencioso administrativo, estamos hablando de un proceso, en donde una de las partes es el Estado, otra de las partes es un particular, y en un proceso tenemos a un juez que debe ser imparcial e independiente. Vamos a ver cómo se desarrolla lo contencioso administrativo en nuestro país, y es importante entender que este proceso, tal como lo acabo de explicar, es la continuidad de un procedimiento, es decir, de un agotamiento que debemos hacer los ciudadanos en sede de la administración pública para poder acceder al proceso de lo contencioso administrativo. Es decir, no puedo ir como en la materia civil y comercial, en la materia laboral, no puedo ir directamente a ejercer mi pretensión a sede judicial hasta que yo no agote la vía administrativa en sede de la propia administración a través de una serie de reclamos y recursos que cada uno de los ordenamientos establece a los fines de habilitarme la instancia judicial y llegar al conocimiento de este juez imparcial e independiente. Entonces, un segundo ahí, porque es muy importante. Nos has dicho que para acceder al proceso yo requiero un procedimiento previo. Yo quiero remarcar esa frase, porque los administrativistas en general, desde Bielsa para abajo, están hablando de un proceso administrativo, cosa que hay una negación por el adjetivo, una contradictio in terminis. En la administración no puede haber proceso, porque estoy litigando contra la misma persona que va a decidir el acto. Si mi contendiente es la municipalidad de la gobernación, no me importa si es el oficial primero, el director o el intendente o el gobernador, siempre es una sola persona. Por tanto, descarto que haya un proceso administrativo. Yo quiero recordarte que una vez en un congreso organizado por ustedes hace muchos años, yo dije esto y me anatematizaron todos, me hicieron me mostraron ascos. Pero bueno, es la verdad, acabas de decir la verdad. Esto no es proceso constitucionalmente hablando. Exactamente, por eso utilizo el término procedimiento y no proceso, y tiene diferencias sustanciales. Usted lo dijo muy bien. Cuando estamos dentro del procedimiento, es decir, la propia administración resuelve los reclamos, los recursos que interponen los particulares, evidentemente no estamos frente a un juez imparcial, imparcial e independiente. Es la propia administración que resuelve esos reclamos o esos recursos. Y evidentemente, así tenga el acto de la autoridad máxima resolviéndome mi petición en forma negativa, siempre voy a tener una instancia de revisión judicial posterior, porque nuestra Constitución adscribe al sistema judicialista, es decir, que nunca un acto de la administración podría conculcarme el derecho de acceso a la jurisdicción para revisar todo lo actuado en sede administrativa. Perfecto. Entonces, acá es importante entender esto, y por eso es la diferenciación entre el acceso al contencioso, y usted puso un punto, usted dijo proceso administrativo, en realidad no, estamos dentro de lo que podemos denominar derecho procesal administrativo cuando hablamos del proceso contencioso administrativo, porque estamos en la jurisdicción judicial. Hay confusiones porque muchas veces la doctrina denomina a los actos de resolución de conflictos en sede administrativa como actos jurisdiccionales de la administración, pero no debemos olvidar que estamos dentro de la sede de la administración y que esos actos siempre están sujetos a revisión. Y siempre son administrativos. Sí, por supuesto. Siempre son, y por supuesto no se puede hablar de cosas juzgadas administrativas como se dice desde antaño en la Argentina. Exactamente. A lo que se llama cosa juzgada administrativa, técnicamente es lo que denominamos estabilidad del acto administrativo. Es decir, es un acto, es un carácter del acto administrativo, en tanto y en cuanto estemos dentro de la categoría de actos regulares, es decir, de actos válidos o de actos que tienen vicios muy leves que
hacen que el acto siga produciendo sus efectos. Allí tenemos un carácter que es de la estabilidad. No hay cosa juzgada administrativa, es algo que funciona a favor del particular, la estabilidad, para que se adquiría a través de ese acto administrativo derechos, la administración no pueda revocarlos, ¿verdad? O si los revoca por oportunidad, mérito o conveniencia, dice este acto ya no es conveniente para sostenerlo en el mundo jurídico, me tenga que indemnizar ante esa situación de revocación porque el acto ya no es conveniente. Y usted, Adolfo, tocó un punto muy importante que entró al tema de la cosa juzgada administrativa y cómo funciona la estabilidad del acto, que no hay duda respecto a los actos válidos a favor del particular. ¿Qué pasa cuando estamos frente a un acto irregular, un acto nulo, pero que generó para el particular derechos subjetivos? Supóngase un nombramiento a la administración pública, a un cargo, para ocupar una dirección general en la provincia, y resulta que después cambia la gestión, generalmente pasa así, cambia la gestión de gobierno, y los que ingresan dicen, no, pero esta persona fue designada sin concurso. Las leyes en materia de función pública exigen el ingreso a la administración a través del sistema de concurso. Entonces la administración que dice, este acto es nulo, y ahí se abre el interrogante. ¿Lo puede revocar al acto nulo la administración por sí ante sí una vez que ese acto fue notificado y empezó a generar derechos a favor del particular? ¿Cuál es la respuesta a esto? Bueno, hay que ver en qué jurisdicción estoy. Si estoy en la provincia de Santa Fe, va a tener una solución. Si estoy en la Nación, o sea, si esa misma designación me la harían en un cargo en el Ministerio de Educación de la Nación, va a tener otra solución jurídica. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, para revocar un acto nulo que ha generado derechos, sí o sí, la administración debe ir como actor a la justicia a pedir la nulidad de su acto. No puede revocarla por sí o ante sí. Ese proceso se llama acción de lesividad y esto es un principio general que está establecido en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Como el derecho administrativo es eminentemente local, es una de las características, ese régimen no se aplica a la provincia de Santa Fe, que sobre esto no tiene ninguna normativa de fondo, pero se ha creado una doctrina a través de los fallos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. En Santa Fe existe algo que entiendo que va en contra del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, que es el principio de autotutela o de autoanulación de los actos administrativos, que implica que en el mismo caso que estamos hablando, en la provincia de Santa Fe, puede la administración revocar un acto en su propia sede, entendiendo que es nulo, a pesar de que ese acto ya había empezado a generar derechos subjetivos a favor de los particulares. ¿Por qué? Explica la Corte, porque no existe en nuestro sistema provincial la acción o proceso de lesividad, por lo cual la provincia no puede comparecer a un tribunal como actora pidiendo la anulación de su propio acto. ¿Qué exige como recaudo la Corte? Solamente correr una vista al interesado para que pueda ejercer su derecho de defensa. Este es el recaudo. A partir de allí, la administración Yo que me puede expliques si lo que no está prohibido por la ley está permitido. ¿Desde cuándo sería menester establecer una, ahora sí, acción de lesividad? Es decir, una pretensión de la administración respecto a su propio acto porque resulta lesiva a su propio interés. ¿Por qué estaría prohibido eso? Si no está prohibido, ¿por qué no está permitido? ¿Cómo es la Coincido. interpretación cortesana en Santa Fe que da vuelta la base mínima hermenéutica de la ley? Sin duda, aparte que teniendo el régimen nacional, que evidentemente no puede ser aplicable en forma directa, sí podría ser aplicado en forma analógica, en donde claramente tiene resuelto este tema, que hace al debido proceso y que hace a la tutela judicial. Es decir, no dejar que la propia administración pueda quitar del mundo jurídico actos
que han generado derechos. Este es un tema muy importante que en Santa Fe necesariamente debe cambiar. Yo no sé si usted ha escuchado alguna noticia que yo he escuchado ahora una semana aproximadamente del secretario de Justicia de la provincia hablando de una reforma que puede venirse en el contencioso administrativo. Por varias razones, el contencioso administrativo santafesino y en general en las provincias tiene un grave problema que es una justicia que no se condice con los principios del Estado social y democrático de derecho, por varias razones. La primera, por la organización judicial, en donde, como usted bien comentó, antes del 95, mejor dicho, antes del 2001, porque el 2001 fueron los primeros fallos de la Cámara, pero a partir de la sanción de la ley 11.329 se crean las cámaras de lo contencioso administrativo, una con asiento en la capital y otra con asiento en la ciudad de Rosario, circunscripción 1 y circunscripción 2. Imagínese una persona de Rufino en materia de función pública o una obra menor que tiene que venir a litigar a Rosario. O alguien de alguna localidad del departamento de Vera que tiene que ir a litigar a la capital. ¿Cuánto le parece a usted que va a ser el índice de litigio? Más de que índice de litigiosidad. ¿Cuál va a ser el derecho de defensa que puede ejercerse con esta situación geográfica de las cámaras? Entonces, este es uno de los primeros... A ver, eso que me estás diciendo vos, quiero que sepas que hasta el 2000, es decir, antes de la sanción de creación de la ley que crea las cámaras de lo contencioso, era una sola sede, Santa Fe. Exactamente. Por tanto, desde el norte hasta el sur que era Santa Fe. Lo que ocurrió ahora es ponerle uno a la mitad del camino, a los del sur, estamos en Rosario, pero los del norte siguen siendo exactamente igual, ¿verdad? Totalmente. Seguimos privilegiando esto cuando lo razonable sería que el Estado sea justiciable, sea un sujeto justiciable en cualquier tribunal de la provincia. Exactamente. Y usted ha puesto un punto muy importante. Ha creado esta Cámara, la de Rosario, pero en su origen con una competencia recortada respecto de la de Santa Fe, porque todos los asuntos contra la provincia, salvo algunas excepciones en alguna materia previsional, función pública, sanciones derivadas del poder de policía, todo lo que era contra la provincia se litigaba directamente en la Cámara 1 de Santa Fe, ni siquiera teníamos la Cámara de Rosario para eso, cosa que recién se resolvió hace 3 años con la sanción de la 13.600 que igualó las competencias de ambas cámaras. Pero eso, usted lo apunta muy bien, no alcanza, porque seguimos con el problema que la justicia de lo contencioso no es accesible a las personas, al resto de las personas que no viven en Santa Fe. Con lo cual aparece una primera con inconstitucionalidad larvada, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿aquí qué pasa? Hubo una gran discusión para la sanción de la ley 11.329, porque la Constitución de la provincia de Santa Fe, a diferencia de lo que es el régimen federal, que no crea el fuero de lo contencioso administrativo, la Constitución, la Organización de la Justicia Nacional fue posterior, podemos tener algún atisbo con la ley de demandas contra la nación en el 1900, pero es en realidad a mediados del siglo XX cuando se organiza la justicia nacional y a partir de ahí se van creando, primero son las cámaras y después los juzgados de primera instancia, es decir, que la nación tuvo o tiene desde mediados del siglo pasado tribunales de primera instancia y de cámara. Como dice Hutchinson, es una competencia de especialidad limitada. ¿Por qué? Porque salvo en Capital Federal que existe justicia de lo contencioso administrativo conforme la materia, con tribunales de primera instancia y cámara, en el resto del país la justicia federal está organizada también con juzgados de primera instancia y de cámara, pero con competencia amplia. ¿Qué pasa en Santa Fe? La Constitución de Santa Fe, como la mayoría de las constituciones provinciales, algunas ya han variado, han cambiado, tiene un artículo específico que dice que le corresponde a la Corte, de manera exclusiva, entender en los asuntos de lo contencioso administrativo conforme los modos que establezca la ley. Entonces, ¿cuál era la discusión? No se puede delegar la competencia que la Constitución le ha dado a la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
fracasaron una cantidad de proyectos en la legislatura hasta que sale este proyecto del senador Gramajo en 1995. Quiere decir que una ley sí podía quitar esa competencia. Ana, había que definir qué era lo contencioso administrativo y nada más. Si la ley decía, es contencioso la demanda de un bombero contra el regimiento tal, y nada más que eso, era el problema de la Constitución. Pero nadie definió hasta ahora qué es lo contencioso administrativo. Bueno, la ley 11.330, que es la del trámite del proceso contencioso administrativo, exige que para iniciar la competencia, para que la competencia de lo contencioso entre en funcionamiento, tiene que tratarse de un acto de naturaleza pública. O sea, se tiene que estar discutiendo actos de naturaleza administrativa. Quiere decir que tiene que ser un tema de contratos administrativos, de función pública, es decir, algún tema de naturaleza administrativa. Pero ahí entra todo, hija. Ahí entra todo. Hasta un choque de una ambulancia. Bueno, eso está por fuera de la competencia y justamente para demandar también tenemos un reclamo administrativo previo en la provincia de Santa Fe, pero no a través del decreto acuerdo de trámite de agotamiento de la vía administrativa, sino de una ley específica que tenemos de demandas de juicio contra la provincia, municipios, comunas, etcétera, que es la ley 7234 y su modificatoria 9040. Allí se establece el procedimiento del agotamiento de la vía administrativa cuando los actos o hechos que causan daños son de naturaleza privada. Y en este sentido, tenemos que agotar una vía con un reclamo administrativo previo y a partir de allí, si no nos contestan nada, interponer un pronto despacho y nos queda expedita la vía judicial. ¿Pero dónde? Ante las cámaras no. Si es un daño en perjuicio, ante los juzgados de responsabilidad extracontractual. Si es algo de naturaleza contractual, pero privada, como puede ser un contrato de locación por un inmueble que ha alocado la provincia, por ejemplo, para el funcionamiento de los tribunales, vamos a los juzgados de distrito. Los no me negará que se le han puesto bien difícil, ¿no? Pero tenemos, por eso, los regímenes son complicados. Oye, hija, a ver, si yo quiero presentar una demanda mera declarativa de carácter preventivo, no tengo acto, estoy previendo que me va a pasar un acto, pero no lo tengo. Y quiero demandar la inconstitucionalidad de una ley que no me la han aplicado, porque me la pueden aplicar, ahora que voy a lo contencioso también. Bueno, ahí está el punto. El artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia nos está dando la posibilidad de acceder a la jurisdicción y justamente la 11.330... Oye, pero además aplaudida por todo el mundo, porque decía Chovenda que eso es la quinta esencia de la jurisdicción, porque está haciendo una prevención del daño. Y sin embargo, acá me están discutiendo cosas de competencia también. Totalmente, porque la Corte tiene fallos en donde dice que independientemente del nomen iuris que nosotros le pongamos a las acciones que iniciemos, cuando la cuestión, por ejemplo, estamos discutiendo la inconstitucionalidad de una ley o de un acto de la administración, la competencia es de la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Y yo me permito disentir, porque en realidad la competencia de lo contencioso, no toda esa competencia va a la Cámara. Por ejemplo, todo lo que se tramita vía acción de amparo, el sustrato de esa competencia también es administrativa. La violación a un derecho constitucional, evidentemente, cumpliendo los recaudos que exige la ley de amparo. También pasa en nuestra provincia con la ley 10.000. Este proceso que tenemos y va a los jueces amparo ambiental comercial. Exactamente. Con lo cual, cuando uno analiza la jurisprudencia de la Corte, de alguna manera, fíjese que cuando se discutió el tema del descanso dominical, ordenanzas que han salido de diferentes municipios, la ley de la provincia, el tema, hubo strepit fori, hubo acciones presentadas ante la Cámara de lo Contencioso, con cautelares solicitadas allí. Hubo acciones presentadas ante la Justicia de Distrito
en lo civil y comercial en diferentes juzgados. Y en algunos casos se otorgaban las cautelares y en otros no. Y no había un superior común que resolviera la cuestión. Y todo tendía a la declaración de inconstitucionalidad de las ordenanzas y de la ley de la provincia. Así que sí, por supuesto que hay mucho para debatir. ¿En qué año, querida, se dijo en la Corte que lo contencioso era eso? Que la inconstitucionalidad también era el problema de la Cámara de lo contencioso. ¿La En Corte lo varios, dijo? es una jurisprudencia inveterada, no es que haya habido un cambio de criterio, ¿Pero ¿no? de qué Corte estamos hablando? De esta última integración. De esta última no, viene de viejo. No, no, viene de atrás, pero digo, esta última integración tiene este Claro, el criterio. problema es quién inventó eso, ¿no? Porque uno de los dramas de las jurisprudencias cortesanas, cosa que se ve en La Nación, y como ya lo se dijo antes, y la Corte no revierte su opinión, se va diciendo, como lo dijo la Corte en 1900, en 1920, y te van pasando hasta el día del arquero. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál fue la Corte que inventó el problema? No las que van siguiendo el problema, que van cumpliendo un UCAC jurisprudencial. Porque yo quiero recordar que en la Corte de Santa Fe, vos sos muy joven para recordar esto, pero o sea, algún abogado viejo se recordará, hubo miembros de la Corte que eran ilustres desconocidos e ilustres ignorantes. Y que además se fueron de la Corte años después de ejercer su ministerio, vírgenes de toda sentencia. Entonces, la pregunta a mí es, ¿de qué Corte estamos hablando? ¿De esas Cortes? Porque cuando esto me estás contando repugna a la interpretación de la ley, a la inteligencia más mediana. No, bueno, es un criterio. Fíjese que hay una fortaleza que va disminuyendo con el tiempo y atento también a la vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos, pero hay como un criterio del orgullo por el derecho local. Y en Santa Fe hay una escuela que, le digo, va cediendo respecto del derecho administrativo local. Los mayores problemas en torno a la competencia, es decir, cuando la Corte era quien llevaba adelante los asuntos de lo contencioso administrativo, no había tantos conflictos de competencia como cuando a partir del 2001 se instalan las cámaras. Entonces, era diferente, es decir, el tema de las meras declarativas de certeza, pero sí había discusiones en esa Corte respecto de las acciones de amparo. Usted recordará el fallo Baqueta, el tema de la selección inteligente, cuando las cuestiones de lo contencioso podían ir por vía de amparo, amén de los recaudos que hay que cumplir en materia de ley de amparo, o en el fallo Domínguez, cuando la competencia era de los juzgados de distrito en lo civil y comercial y cuando eran de las cámaras de lo contencioso administrativo. Pero la realidad, lo que yo le estoy contando de los supermercados pasó ahora. Y sigue habiendo fallos ahora respecto Es verdad, de ¿no? la competencia de las cámaras cuando, por ejemplo, se discute la constitucionalidad de una ley. A ver, hija, yo te quiero contar esto. Yo fui testigo presencial de la creación de la Corte santafesina. En el año 1961 había un Superior Tribunal de Justicia con la competencia hoy de la Corte en los contenciosos administrativos, y en Rosario había una Cámara de Apelaciones con salas de competencias materiales diferentes. En ese entonces había 3 miembros por cada sala, por el número de salas, más una persona que era el presidente que no integraba sala. Cuando se elegía un presidente, se iba a la sala que sale el presidente y cada año se marcaba. El creador de todo esto fue Roberto Rovere, que era un profesor de Derecho Administrativo de la UNL en el Litoral, muy respetado, que fue el que concibió en su cabeza el régimen de lo contencioso administrativo que puso a partir de la Corte y las leyes que luego se largaron. Y quiero que recuerdes que en la Corte hubo salvo una secretaria, que fue Ingvar Lepeña, que entendía del tema, tuvo años haciendo esto lo mismo, hubo un miembro que fue ayudante en su momento académico de Roberto Rovere, que fue Decio Ula. Hasta Decio Ula fue una cosa. Después de Decio Ula, la Corte dijo otra cosa.
Es decir, hoy hablamos de la Corte 50 años después, sin entender cómo fue naciendo esa competencia, porque se han arrogado cosas que originariamente no tenían, a tal punto que fue tan grande el desmanejo del número de expedientes que fue menester crear cámara para sacarse la competencia material, porque no podían seguir adelante con el número de expedientes. Como no le tiene la Corte Nacional con 300.000 expedientes a fallo, ¿no es cierto? De cualquier forma, que estoy aprendiendo mucho con lo que me estás contando vos, me parece que no sigue estando claro el problema, qué es lo contencioso administrativo. No está claro y además no es simple de comprender. Además, con las palabras que usan los administrativistas. Si tengo un mero interés, a ver, ¿sabe qué es eso? A ver, ponémelo más difícil, a ver. En realidad, ¿cuándo rige los distintos recursos contenciosos administrativos? el tema es así. Usted recién hizo referencia a la historia de la Corte y Decio Ula, un gran administrativista de esta provincia, es uno de los que, yo lo pongo en su época también, porque como le digo, antes del 94, después del 94, ¿por qué? Porque la Constitución Nacional incorporó con jerarquía constitucional los tratados internacionales de derechos humanos, razón por la cual, a partir del 94, en nuestro país, hablar de tutela judicial efectiva, que incluso por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos comprende incluso la tutela administrativa efectiva, la cabeza de la doctrina judicial, evidentemente debe ir variando. Ula, a quien yo le tengo un enorme respeto, porque ha sido uno de los grandes profesores de Derecho Administrativo, siempre tenían allí en la Corte diferentes posturas. Ula con una gran defensa del derecho local. Usted acuérdese el voto de Ula en un fallo muy importante, González Palicio, en donde él justamente en materia de nulidades administrativas dice que no se puede aplicar la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y que debe, a través de la creación pretoriana de la Corte, resolverse las cuestiones conforme el derecho local, porque el derecho administrativo es local. Otro ministro de la Corte que compartió con Ula, un administrativista de primer nivel, era el doctor Barraguirre, que tenía una postura bastante más liberal respecto de lo que era el contencioso administrativo, y yo creo que son tesis, ambas respetables, evidentemente podemos estar de acuerdo con uno o con otro, pero uno tiene una postura más institucionalista, en donde el contencioso administrativo tiene que ver con la organización de la institución, y el otro quizás tiene una postura más filosófica respecto de para qué sirve, y más finalista de para qué sirve el proceso de lo contencioso. Estás recordando un gran ministro de la Corte, ¿eh? Exactamente. Estás recordándolo a Barraguirre, que fue un tipo muy importante en la Corte. Sí, ¿no? un gran maestro para mí. Un gran maestro, y yo tengo mi cabeza muy abierta en el campo del derecho administrativo por sus enseñanzas y por cómo él trataba de hacer pensar un poquito más allá de lo que la norma decía y un poquito más allá de cómo se llegaba a la solución real de los problemas. Es muy interesante ver sus votos La diferencia era que era un gran jurista, ¿no? y Era más que filósofo. administrativista, era más Un que gran filósofo. administrativista. Sí, un gran Tenía filósofo. otra visión del derecho, ¿no? Yo tengo de Barraguirre un recuerdo muy grato, ¿no? Yo charlé con él 4 o 5 veces. Yo era camarista civil en ese momento. Y entonces la charla era distinta, porque si estamos a tomar un café, eran 2 jueces, uno más viejo que el otro, en definitiva, ¿no es cierto? Lo visité muchas veces en su pequeño despacho de Santa Fe. Bueno, sigamos hablando. Bueno, y otro de los temas que acá usted definió bien un primer problema. ¿Qué es lo contencioso administrativo? Y esto es importante. Ahora, yo le agrego, yo creo que para definir el contencioso administrativo, e independientemente de la conclusión a la que arribemos, que evidentemente cuando nosotros hablamos de cuestiones derivadas de contratos administrativos, o sea, contratos que tienen un fin de satisfacción del interés general, que cuando nosotros hablamos de una relación de función o empleo público, de que cuando hablamos de cuestiones derivadas de servicios públicos, la prestación de servicios públicos, estamos en cuestiones de naturaleza administrativa. Otra cosa es quién la juzga, ¿sí?
Este es el problema. Entonces la gran discusión es quién lo juzga. Entonces hay un criterio que lo tienen que juzgar jueces especializados. ¿Por qué? Porque hay un interés público íncito en toda la actividad de la administración que tiende a la satisfacción de las necesidades colectivas. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Y este es otro concepto que hay que rever como categoría del derecho administrativo, porque el interés público nos adentra a el concepto jurídico indeterminado, no se sabe muy bien lo que es. Por ejemplo, hay algunos autores que dicen que no es solo una cuestión política o filosófica, es decir, no solo depende de la voluntad de la persona que decide esa actividad, del gobernante, sino un problema jurídico de mayor importancia. Atento que cada una de las decisiones administrativas, fundada en lo que conviene o no conviene al interés público, es en realidad una decisión jurídica. Esto es, una decisión cuya validez va a depender de cuánto se ajuste esa decisión al ordenamiento jurídico. Por eso Sáenz Moreno dice que toda la actividad de la administración, sea reglada o discrecional, está sujeta al control judicial. Este es otro tema que está en debate. Por ejemplo, la ley 11.330 expresamente excluye a los actos discrecionales del control judicial en el contencioso administrativo. Y esto es altamente discutible respecto de... ¿Estás de acuerdo con eso? No, para nada. Yo creo que toda la actividad de la administración debe ser controlada por la justicia. La justicia es la última ratio que tenemos los ciudadanos. Yo te pregunto, pero entonces, ¿cómo se puede gobernar con una política que es revisable? ¿Cómo se puede tener una política? Yo hoy quiero ayudar al muerto de hambre, quiero ayudar al pobre, y eso es una política, y para eso yo hago todo un programa normativo, y ahora viene un juez y me dice que eso no es así, sino que es al revés. No, pero a ver, una cosa es ingresar a lo que es A competencia. ver, ¿lo discrecional es discrecional o no es discrecional? ¿O no tanto? Sí, hacer lo que quieres, pero no tanto. Bueno, pero acá hay En que ver tanto una... lo discrecional no sea francamente ilegítimo, te pregunto. Ahí está. Ahí está la cuestión. Usted puso el punto allí. Por un lado, la política pública. Usted dice, yo quiero ayudar y tengo una política pública que lleva una gestión de gobierno, y si es política pública se supone que es una gestión de Estado. Es decir, que independientemente de los mandatos constitucionales de cada gobernante, por ejemplo, es una política en materia de erradicación de la pobreza, o es una política en materia de inclusión en la educación, o es una política en materia de salud, es una política de Estado. Al ser una política pública, esa política pública es una clara competencia del órgano administrativo. ¿Por qué? Porque allí es donde si hablamos de política pública técnicamente, que estamos pensando que se realizó un diagnóstico, que se establecieron determinados indicadores, que hay propósitos y objetivos, que hay etapas para el cumplimiento de los fines, que hay un corto, que hay un mediano, que hay un largo plazo. Allí sí el Poder Judicial, en principio, porque le voy a recordar un fallo de la Corte Federal, en donde de alguna manera la Corte en su activismo entra en la política pública en un fallo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, el Riachuelo, decimos. No, bueno, ese es otro fallo del activismo judicial, que es el fallo Mendoza. Yo me estoy refiriendo al caso Q, que ya la doctrina lo ha denominado, Gisbert de Castro. Es un caso de acceso a la vivienda, en donde una persona inicia una demanda solicitando, una demanda de amparo, solicitando, también por vía cautelar, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la provea de una vivienda digna. Ese fallo es importante porque justamente se adentra en la política pública en materia de vivienda de la ciudad autónoma. La Corte ¿Qué le dijo el fallo? Que no lo sé. El fallo ordenó a la ciudad autónoma, vía cautelar, porque ¿qué análisis hizo la Corte? Ordenó que le construyeron una casa. A entregarle, a conseguirle una vivienda digna en situación de seguridad, es decir, algo que no lo fuera a perder, que pague el alquiler o que le consiguiera alguna vivienda. ¿Por qué dice esto la Corte? Porque hubo audiencias públicas previo al dictado del fallo, y allí la Corte dice, pero usted, en ese momento, ¿quién era la ministra de Desarrollo Social?
de la Ciudad Autónoma era María Eugenia Vidal, entonces cuando va a la audiencia pública le explica todos los programas que la Ciudad Autónoma tenía, desde los refugios hasta la entrega de subsidios, etcétera, etcétera, y que ya esta madre con un hijo discapacitado, por eso la Corte ingresa en la condena a la Ciudad Autónoma, porque aplica varias convenciones, una, la de los derechos, los intereses superiores del niño, y entonces condena a la Ciudad Autónoma porque entiende que la política que tiene montada para la protección del derecho de acceso a la vivienda digna resulta más gravosa, en pesos numéricamente hablando, que la solución que le está pidiendo la actora a través de este juicio. Y ahí hubo un ingreso de la Corte en el análisis de la política pública. Le cuento que ese mismo día la Corte rechazó más de 50 amparos de la misma naturaleza. Por eso digo que esto es una cuestión muy particular. Habla un hombre viejo frente a este tema. Cuando nuestra Constitución no es una Constitución social de derecho, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso, la nuestra? Totalmente, es una Constitución liberal e incluso con la integración. Pero hay constituciones que sí son sociales, expresamente declaradas, la de Paraguay, la de Colombia, etc. Entonces, cuando una Constitución está diciendo que el Estado asegura la vivienda digna, está diciendo al Estado una pura petición de principio. ¿Cómo haría la República Argentina con el gobierno que fuere para erradicar las villas miserias que están circundando todas las ciudades argentinas? Rosario tiene 600.000 personas en situación de villa de emergencia rodeando la ciudad. Todas tienen derecho a la vivienda digna. Si lo piden, ¿qué hacemos? Bueno, no es un problema del Poder Judicial, es un problema del órgano ejecutivo y del legislativo. Pero a ver, pero ¿cómo lo hacemos? Ahora vamos al Poder Judicial. Si yo judicializo el tema, como me estás diciendo, si yo lo judicializo, hay un juez que le dice, dele usted eso. Como aquella juez de Entre Ríos que le ordenó al mercadito La Estrella, de la esquina de la calle tal y tal, a darle un matrimonio, 1 kilo de lenteja, 2 kilos de azúcar, 3 kilos de lo que fuera, es una lista así. Y lo autorizó al dueño del mercado a compensar impuestos con la provincia. Cuando te metes en esto, hija, estamos haciendo la politización absoluta de toda la justicia. Judicializamos la política y politizamos la justicia, ¿no? Pero esto que estamos hablando es diferente a la revisión de las facultades discrecionales. Entonces, no, pero estamos en eso. Porque es discrecional mío el darte una cosa o la otra. Y si vos me podés decir, a ver, cuando yo puedo decir, mire, yo he hecho una cosa en contra de la ley, yo lo he hecho discrecional, pero en contra de la ley. No estoy atacando yo un acto discrecional, sino un acto ilegítimo. Que no porque sea discrecional deja de ser ilegítimo. Bueno, si es ilegítimo, es arbitrario, ya no es discrecional porque el acto discrecional supone legitimidad. Pero le doy un ejemplo claro, para que vea que son cosas diferentes a esa política pública de la que estamos hablando. Yo estoy en un proceso de licitación pública y yo tengo varios oferentes, ¿verdad? Salvo que esté en el marco de un contrato de suministro que tengo que elegir el precio más bajo y entonces allí tengo una facultad reglada, tengo que elegir el más bajo, se terminó. Pero estoy en una licitación pública de un contrato complejo, de una obra pública. Y yo tengo 4 oferentes. Entonces yo tengo que resolver como autoridad de aplicación de ese contrato, de esa licitación, cuál es la oferta más conveniente. Entonces, ¿qué implica acá la discrecionalidad? Que dado A, B o C, yo puedo elegir, y todas son igualmente legales, mientras sea una decisión motivada, porque cuanto más discrecionalidad uso, más motivación tiene que haber. Allí el administrador elige cuál es la oferta más conveniente. ¿Dónde estaríamos en la arbitrariedad? En que, bueno, en este proceso licitatorio termino eligiendo a alguien que no se presentó porque entiendo que ahora las condiciones se dieron para que yo elija a alguien extra licitación. Bueno, allí estaría fuera de las facultades discrecionales y estaría dentro de la arbitrariedad o de algo que evidentemente está en contra del ordenamiento jurídico, que en este caso... De la ilegitimidad, porque he elegido a quien no puede dar a postulante. Exacto. Ahora digo que si yo dentro del ejercicio de facultades discrecionales, si yo tengo para elegir A, B o C, yo lo elijo porque quiero
porque es mi amigo, y no está suficientemente motivado, y cuando yo comparo las ofertas en realidad de vía, la más conveniente para satisfacer la necesidad pública era otra, es decir, está inmotivado, es un acto que evidentemente carece de motivación, yo en ese caso estoy de acuerdo con la revisión judicial de la actividad administrativa discrecional, y digo que no escapa, ¿sí? Porque en este caso hay ausencia de motivación y la justicia no se puede entrometer en otra cosa que es la política pública, pero sí en la facultad discrecional, no para observar el mérito, la oportunidad o conveniencia de elegir tal o cual opción. Allí no, esto es competencia del administrador, pero sí para ver la razonabilidad de la medida y la motivación, evidentemente. Por eso es muy interesante y es muy apasionante, porque estamos frente a un concepto jurídico indeterminado, y la verdad que cuando la administración habla de interés público, tiene que entender que toda su actividad debe estar destinada al interés objetivo. Fíjese qué interesante lo que dice Escola. Héctor Escola ha escrito un libro sobre interés público, y es interesante porque él dice, en realidad el interés público no es el interés individual sumado de cada uno de los particulares, sino que es el resultado de un interés emergente de la existencia de la vida en comunidad, en la cual la mayoría de los individuos reconocen también el interés propio y directo. Y nosotros nos damos cuenta como ciudadanos cuando algo es el interés de la comunidad, porque también nos sentimos recipiendarios de esa satisfacción de la tutela, y cuando no, cuando es un mero interés político o coyuntural de gestión que no cumple con estos fines de interés general. Por eso que usar solamente el interés público para definir o no la intervención de la competencia de lo contencioso administrativo es un concepto bastante complicado de definir. La Corte Nacional incluso ha cambiado en diferentes épocas o ha asimilado, según las épocas históricas en las que dictaba sus fallos, ha utilizado este término de diferentes maneras. Por ejemplo, en el fallo Arizu de 1929, asimila el interés público con el bienestar general, dice que es de carácter circunstancial, derivado del examen de los hechos que en cada caso particular y concreto se puede analizar en el tema. Esta era una cuestión de materia tributaria en donde la Corte declara la constitucionalidad de una norma que era evidentemente confiscatoria. Y es casi indiscutible el poder tributario. Concepto que ha cambiado en la jurisprudencia, que es confiscación, ¿no es cierto? Exactamente. Pero fíjese, en Abico del 34 habla de interés público como el orden público, y orden público tiene técnicamente es una multiplicidad de definiciones. En Pedro Inchauspe contra Junta Nacional de Carnes. O sea, ya que hablaste de orden público, en los años 60 estaba de moda el orden público, que claro, lo puso de moda el gobierno peronista, ¿no es cierto?, con las leyes de orden público. Se escribieron 7 u 8 libros sobre el tema. Estaban en los despachos de todos los jueces. La única cosa que se escribió seriamente fue el Tratado de Buzo, que le dedicó 100 y pico de páginas al orden público. No sé si lo escribió él o alguno de los adláteres que tenía. Una obra inconclusa, se murió Buzo y quedó en el tomo C del 20 y tanto que tenía. Oye, estamos en una charla, me encanta, ligeramente desorganizada, pero vamos tocando todos los temas, de los cuales yo puedo sacar una raya. No sabemos muy bien qué es lo contencioso administrativo, no sabemos muy bien qué es el orden público, no sabemos muy bien cómo funciona todo esto. Y eso me parece a mí que es una exquisitez de la jurisprudencia de las Cortes, que tratan de que esto no se comprenda del todo. Habla un hombre viejo que no quiere ser políticamente correcto. Por eso pregunto a vos, que sos mujer joven, ¿cómo harías vos una gestión contencioso-administrativa sostenible? ¿Qué harías vos para poner en orden todo esto? Primero le aclaro que mi cabeza funciona ya en el siglo XXI
y todas las reformas de los sistemas judiciales para justamente llegar a una gestión sostenible del Poder Judicial, sobre todo en materia de lo contencioso administrativo, son reformas del siglo XX. Esto lo quiero decir porque evidentemente el cambio cultural es fundamental. Y ahora le voy a decir por qué. Fíjese que en uno de los últimos documentos que leí de justicia, lo que se terminó llamando Justicia 2030, que arrancó como Justicia 2020, hace referencia a ese documento. Oye, que fue espantoso, hija. Que fue terrible. Bueno, pero vamos a ver, vamos a puntualizar. Primero, una aclaración que yo le quería hacer, que no sabemos lo que es lo contencioso administrativo. Creo que sí lo sabemos. Lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo quién debe juzgar lo contencioso administrativo. Y ahí está el punto. Y está todo mezclado. Y el contencioso es como el agua, el contencioso administrativo es como el agua, que cuando no encuentra una jurisdicción clara, se va yendo por donde puede y quien lo capta. Ahora, vuelvo al tema de justicia. Esa es una novela actual de Andrea Camilleri, La forma del agua, ¿no? ¿Cuál es la forma del agua? Exactamente, exactamente, una metáfora fantástica. Traigo a colación este proyecto, este programa muy ambicioso de Justicia 2020, de lo que terminó llamándose ya prácticamente en sus últimos meses de funcionamiento Justicia 2030, pero lo quiero traer, y coincido con usted, en que el criterio de reformas tenía que ver más con el siglo XX que el siglo XXI. Primero, porque cuando se pone la reforma de los códigos procesales, antes de saber qué es gestión, o sea, un código procesal para qué, ahí ya tenemos un primer problema. Podemos tener el mejor código procesal del mundo, pero ante una gestión que no permite, no se mide y no permite explicar resultados, no se permite conseguir objetivos, podemos tener el mejor código. O podemos tener un código más o menos, pero con una buena... A ver, la idea es primero un diagnóstico, después la organización. Exacta. ¿Cuál va a ser la gestión de esa organización y luego cuál es el procedimiento para esta gestión? Es lo último, con lo cual empezaron. Exacto, me parece esencial entender esto porque si no fallamos. Esto es como querer gestionar algo que no se planificó. Cuando no hay planificación, evidentemente vamos a hacer algo en la gestión, porque esto Por eso fue todo un desastre, ¿no? Ahora, le voy a sacar algo positivo, de alguna manera principista, de ese documento. ¿Por qué? Porque ese documento en uno de los puntos, y tiene que ver con lo que estamos hablando justamente, hace referencia a la Agenda 2030 de la ONU en materia, es decir, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es una agenda muy ambiciosa, que arrancó allá por el 2015, ya estamos en el 2020 y vemos que cada vez los problemas se agudizan, pero de alguna manera es una agenda que quiere hacer un trabajo transversal, que quiere hacer transformaciones o pretende o tiende a transformaciones reales, con lo cual este pequeño esquema que usted acaba de desarrollar es esencial para llevar adelante los objetivos de la agenda. Entonces, aquí, ¿qué se analiza? Primero, la importancia y el rol del Poder Judicial. La pandemia ha desnudado que hubo dos poderes del Estado, uno de los cuales prácticamente estuvo sin funcionamiento durante 8 meses. Entonces, sería imposible que un poder del Estado no funcione y no pase nada. Esto tiene que ver, porque da lo mismo si la sentencia sale en 2 años y después apelo y 3 más y no sé qué, y estoy en el proceso 10 años, y bueno, es como que el justiciable ya está en un estado de anomia absoluta. Entonces, esta es una primera cuestión que tiene que ver con la gestión para después discutir el código. Rigores de resignación por el estado de anomia, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo salimos de esta resignación por el estado de anomia? Entonces hay un objetivo dentro de la agenda que propone, que es el objetivo 16, que propone promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia de todos los que necesiten acceder a la justicia y construir en todos los niveles institucionales instituciones eficaces que rindan cuentas y que cumplan objetivos. Fíjese qué objetivo tan claro.
Vinculado a este objetivo, existen 16 metas, pero vamos a establecer las 36 que transversalmente se le relacionan. ¿Por qué? Porque este objetivo terminó llamándose Objetivo de Desarrollo Sostenible, 16 más, porque hubo más metas que tuvieron que trabajar allí para el fortalecimiento institucional. Entonces, de alguna manera, Justicia 2020 en ese documento habla de esto, a pesar que las concreciones, los convenios que después firmaba con los Ministerios de Justicia, terminaban discutiéndose sobre la mesa, amén de transformaciones judiciales de gestión, esto estaba en los postulados, pero en realidad se trabajaban más comisiones de reformas de códigos que otra cosa. Esto fue lo que sucedió en la realidad. Entonces, algunas reflexiones hasta aquí. Respecto del contencioso administrativo, hay causas de diferente graduación como hay en todas las demás materias. ¿Está bien la organización que tenemos hoy de los tribunales, sobre todo en las provincias, que si no son las cortes son las cámaras, para pequeñas causas, función pública o causas que atienden a cuestiones de vulnerabilidad, como pueden ser cuestiones previsionales, cuestiones de función pública, obras públicas menores, servicios públicos, suministros menores con empresas pequeñas o personas físicas contratando con el Estado? ¿Tenemos que pensar un sistema de resolución diferente? No me queda duda. O sea, hay que empezar. O sea, la justicia tiene que cambiar porque esta justicia ni siquiera respeta en las provincias el doble conforme, salvo la provincia de Buenos Aires, salvo la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Pero en general ya tenemos este primer problema. Fíjese que ya se está hablando de resolución de disputas en donde ni siquiera intervengan jueces tradicionales, que intervengan jurados que surgen a través de algoritmos y que entiendan conforme su perfil el tema que tienen que resolver. O sea, ya se está pensando una justicia que no es la que nosotros pensamos. Los sistemas de resolución de disputas que existen en los e-commerce, como por ejemplo Mercado Libre, que los sistemas de resolución de disputas se hacen a través del propio sistema de Mercado Libre. Yo lo probé para ver cómo funcionaba, compré una cosa, la devolví y todo ese sistema funcionó. ¿Por qué? Porque ya la gente se relaciona por fuera, es decir, yo le compro a alguien que por allí vive en Colombia, esa empresa es colombiana, ¿y cómo hago yo para resolver un tema de derecho del consumidor? O el Estado le pide un dictamen a través de un contrato de consultoría a un estudio extranjero. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver las cuestiones conflictivas derivadas de esos contratos? Entonces, hay que empezar a ver que la justicia la organización de la justicia tiene que pensar que los problemas cada vez son más complejos en un mundo cada vez más globalizado. Lo que le decía antes, otra reflexión, si vale la pena pensar en la reforma de los códigos antes de pensar qué gestión vamos a configurar. Y hay algo muy interesante para traer a colación. Se sigue hablando de expediente digital como si entráramos en la gran novedad, cuando el expediente digital es un fenómeno del siglo XX, apenas aparecieron los escáneres, y el expediente digital lo único que nos trae es mayor problema de almacenamiento. Los tribunales terminan imprimiendo aquello que está en el sistema, se termina haciendo eso, porque hay gente que no se acostumbra a leer allí. Terminamos generando daños ecológicos terribles. Y le cuento una pequeña historia de una experiencia personal que tuve como funcionaria en la municipalidad. Por eso conozco el escáner desde el año 1997, cuando nosotros escaneábamos las actas de comprobación que venían de todas las reparticiones de inspección, asociábamos ese sistema de imágenes a un sistema de datos para tener una auditoría permanente en el funcionamiento del Tribunal de Faltas. Cuando yo escucho que las grandes reformas pasan por la digitalización del papel y que eso es despapelización, realmente preocupa. Preocupa porque no estamos yendo hacia una gestión judicial sostenible. Así es. Oye, esto no debe quedar como una
una charla decepcionante, ¿no? No estamos decepcionados, somos Para gente nada. esperanzada, que es cosa distinta. Estamos hablando de estas cosas para que alguien empiece a pensar en positivo y tome un camino correcto, porque hasta ahora, por falta de diagnóstico, las propuestas de reforma que se hacen, de verdad son todas inviables, porque si las aprueban, no sirven para nada, porque no son sustentables, porque la gente no está preparada al efecto, porque son con ideologías políticas diferentes o ideologías jurídicas diferentes o filosofías políticas diferentes, y el operador no fue preparado en ella. Por tanto, estamos llegando al final de esta charla, llevamos más de una hora conversando. Me pareció entretenidísimo. Pero te dejo así un mensaje esperanzador para la gente que te sigue en la cátedra. ¿Qué le dirías vos después de esta charla? Bueno, en la cátedra estamos todos muy esperanzados porque somos un equipo de investigadores que vivimos pensando en el ahora y en el futuro. Estamos permanentemente, ahora estamos trabajando en en 3 proyectos de investigación. Todos tienen que ver con la incorporación de tecnologías y vuelvo con la palabra sostenible. No cualquier tecnología resuelve problemas, a veces genera más brechas que la que queremos evitar. Entonces, lo importante de las tecnologías inclusivas y sostenibles es que tiene que evitar las brechas, que tiene que poder medirse, que tiene que poder generarse un diagnóstico. Hoy los sistemas tecnológicos nos sirven para aprovechar mejor los datos que tenemos. Nosotros vivimos con una cantidad de datos y se habla mucho del Big Data, pero trabajamos más sobre datos desestructurados que sobre datos estructurados. Entonces, cuando uno trabaja y hacia el futuro, empieza a pensar con la cabeza de ver qué datos tengo para que el sistema me pueda ayudar en velocidad, porque quizás el pensamiento inteligente de la máquina aún no funciona, porque ya hay varios desarrollos en ese sentido respecto del funcionamiento autonómico de las máquinas en su pensamiento, pero aún todavía nosotros tenemos esa capacidad de hacerlas pensar a las máquinas, pero tenemos que tener la inteligencia de saber qué insumos les ponemos para que nos dé datos para generar diagnóstico. A través de un buen diagnóstico podemos trabajar con propósitos y objetivos, trabajar con indicadores, mensurar. Todo lo que no es medible no es controlable. Y entonces estamos trabajando y desde ya obviamente invitamos a toda la gente que se quiera sumar a los proyectos. Usted, maestro, dirige uno en materia de contratación pública porque los contratos públicos son fundamentales. El 15% del PBI de un país tiene que ver con la contratación pública, y esto en general en todos los países. Estamos trabajando en proyectos de nuevas tecnologías y estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con el desarrollo y con la gestión urbana, con la gestión de las ciudades, que son los grandes motores en donde Contá eso de la contratación, la experiencia, tu experiencia, y con eso vamos a terminar, paraguaya. ¿Por qué hemos pensado eso nosotros a partir de Paraguay? Exactamente, a raíz de unas clases donde trabajamos con la gente de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, bueno, gracias a la fundación que preside el doctor Alvarado, logramos trabajar en la capacitación de colegas que son funcionarios de una dirección específica en materia de contrataciones públicas en el Paraguay y que son órganos de asistencia a todas. Paraguay es un país unitario, pero desde lo central resuelve las cuestiones de todas las comunidades, de todos los gobiernos locales del país. Fue una experiencia interesantísima, primero porque no solamente fuimos a transmitir lo que sabíamos, sino a entender todo el funcionamiento de esa dirección y la importancia que tiene centralizar todo el funcionamiento para el asesoramiento y la resolución de problemas en gente que está altamente capacitada. Y a partir de los cursos que se dieron allí, en materia de contratos y a partir de todas las relaciones que se fueron conformando, se generó este proyecto de investigación que hoy nos une a estos funcionarios paraguayos y a personas que trabajan en la Facultad de Derecho, tanto en la maestría en Derecho Procesal como en la maestría en Derecho Público, en las cátedras y en el Centro de Investigaciones en Derecho Administrativo,
en la Academia de Altos Estudios Virtuales. Y ahí está la esperanza, Adolfo, porque seguimos generando equipos de trabajo para pensar soluciones a problemas concretos. Yo creo que este es el kit de esta forma de trabajar, y yo tengo el gran orgullo y la gran satisfacción de haber sido su alumna en el grado de conocerlo a usted desde el año 1985, de haberme convertido luego de los años en su amiga, y para mí siempre es un placer compartir, porque lo que usted hace es esto, es generar esperanza a través de todas estas instancias de poder compartir diferentes reflexiones, de poder compartir ideas y de poder entender que todo tiene solución en tanto y en cuanto generemos los consensos necesarios para que esas soluciones aparezcan. No voy a creer una persona importante a partir de ahora, esto lo agradezco mucho. Me encantó la charla, me encantó, me entretuvo, aprendí. Descarto que la gente que la escuche va a estar en las mismas condiciones que yo. Hija, te mando un beso grandote con todo mi agradecimiento. Beso hasta enorme. Pronto y hasta siempre. Exactamente. Hasta pronto y hasta siempre.